Desde el Centro de Formación Humanista, desde el programa de Diálogos Fe Cultura, les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera conferencia del ciclo de primavera-verano. Les agradecemos su presencia y sin más voy a comenzar por presentar a nuestro ponente que está el día de hoy aquí. Él es el padre Rafael Ignacio Rodríguez Jiménez, es jesuita de la Universidad Iberoamericana León, es licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía de la Ciudad de México y en Historia por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Tiene los siguientes estudios de posgrado, maestría en Sociología y doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y actualmente está en espera de la fecha para su examen doctoral. Él ha participado en las siguientes investigaciones: viabilidad de un proyecto promocional a partir de la Escuela Radiofónica en Guayacocotla, Veracruz, comunidades suburbanas y análisis de coyuntura nacional en la colonia Jusco de la Ciudad de México, las cooperativas en México, en Belgrado, Yugoslavia, jesuitas y Revolución Mexicana en la Ciudad de México. Ha impartido clases especializadas a alumnos de diferentes carreras, maestros e investigadores. Ha ofrecido también conferencias sobre la historia de la Compañía de Jesús o la pedagogía ignaciana para toda la comunidad universitaria y para amigos de la Ibero Ciudad de México dentro y fuera del campus universitario. Ha colaborado en pastoral, brindando apoyo espiritual a alumnos que lo requieren, ha participado en Eucaristías institucionales de la universidad y ha acompañado a miembros de la comunidad universitaria en ejercicios espirituales. Ha colaborado en varias publicaciones como el libro sobre la correspondencia desconocida de la antigua provincia de la Compañía de Jesús en México, editado por Fomento de Investigación y Cultura Superior, AC. Algunos de estos documentos los tendremos a partir de mañana en una exposición montada en la biblioteca de nuestra universidad. Y acaba de publicar La efímera restauración de los jesuitas en México durante el siglo XIX, editado por la División de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, tema del que versará la conferencia de hoy, y al final de la cual podremos obsequiar algunos ejemplares de este libro para las y los asistentes. En la Ibero Ciudad de México impartió algunas clases a alumnos del Departamento de Historia, colaboró con el área de reflexión universitaria en seminarios y conferencias para la capacitación de profesores, participó en el seminario Universidad sin Condición, organizado por la Vicerrectoría Académica, con algunas ponencias relativas al modelo educativo de la Compañía de Jesús. Colaboró en el ciclo de Arte, Historia y Pensamiento Jesuita de la Ibero, ofreció ahí algunas conferencias sobre temas históricos relacionados con la Compañía de Jesús. Fue secretario del equipo jesuita de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, participó en la Comisión de Educación General de la Ibero. También fue miembro de la Comisión ad hoc de la Dirección de Servicios para la Formación Integral y participó también en el Departamento de Historia en un seminario para crear una línea de investigación sobre el fenómeno religioso en México. Actualmente es director del Centro de Formación Humanista de la Ibero León y sin más le cedo la palabra agradeciendo esta posibilidad de escuchar a un ponente como el padre Nacho. Adelante. Muchas gracias, Lupita, por esta presentación y agradezco que Lupita, compañera y organizadora de esta conferencia, dentro del ámbito del campo estratégico Fe Cultura de esta universidad, me haya invitado para compartir con ustedes hoy estas notas. Son parte de la presentación que hice del librito ¿Quiénes han sido los jesuitas? El 4 de junio de 2014 en la Ibero de México. Agradezco también al archivo de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús por haber podido consultar los materiales necesarios para esta plática. Para comenzar, quisiera tocar un poco el tema de la restauración de la Compañía de Jesús,
dado que es el motivo de esta presentación. La celebración hace un par de años del segundo centenario de la restauración de los jesuitas en todo el mundo. Los jesuitas fueron suprimidos en todo el mundo por orden del Papa a partir del 21 de junio de 1773, por más de 40 años. Aunque curiosamente, la compañía se quedó durante todo este tiempo como escondida en Rusia. Pero para los jesuitas, el golpe más duro, más que el exilio en Rusia, fue el sentirse abandonados por la Iglesia. En ese año de 1773, el Vaticano mandó a acuñar unas monedas conmemorativas muy raras, donde aparece el Papa Clemente XIV, el que disolvió la compañía, de un lado, y en el reverso una imagen de Jesús diciendo a los jesuitas: nunca me hubiera imaginado que todos ustedes me fueran a abandonar. Cuando lo que sucedió precisamente fue lo contrario. La autoridad de la Iglesia fue la que decidió suprimir a los jesuitas. Vivieron como Job o como Jesús en el huerto de Getsemaní, la experiencia tremenda del abandono por parte de Dios. Ellos lo asumieron como la inmolación de la compañía, el sacrificio a Dios por el bien de la Iglesia. Porque muchas cortes europeas estaban presionando y amenazando al Papa para que disolviera a los jesuitas. Y tuvieron que aceptar así la muerte de la orden, pero con la esperanza puesta en ese mismo Dios de ver algún día en el futuro la resurrección de la compañía. Sin embargo, es fascinante la época, entre comillas, de las catacumbas de Rusia. Confluyeron ahí la decisión de una mujer, la zarina Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, que ni siquiera era rusa, sino alemana, protestante, que se convirtió a la Iglesia ortodoxa para casarse con el futuro emperador Pedro III, e hizo un gran esfuerzo por occidentalizar su imperio, un imperio propiamente campesino en ese entonces, basándose en este proyecto en el pensamiento francés de las luces. Y según algunos autores, a una costa de la vida de su esposo. Hay varios autores que afirman que ella lo mandó matar para quedarse con el campo abierto y entonces organizar el imperio como a ella le interesaba. Siempre tenía la mirada puesta en Occidente, por eso decidió proteger a los jesuitas, para que pudieran seguir con sus colegios. Esta decisión de la emperatriz se unió a la audacia de los jesuitas rusos, que se sintieron, entre comillas, imposibilitados para obedecer el breve papal, la orden del Papa, en el que se suprimía a la compañía. El breve tenía una cláusula que no se cumplió. Debía ser promulgado por el príncipe de cada nación, y Catalina no lo quiso promulgar. De ninguna manera se sentía súbdita del Papa. Para los jesuitas se presentó entonces un conflicto de conciencia. Acudieron al nuncio papal
y él les aconsejó esperar. Y aprendieron y supieron esperar por más de 40 años. La restauración de la compañía se da el 7 de agosto de 1814, después de 41 años de haber sido suprimida. Pero la restauración también implica una gran dificultad para la compañía. La separación que se da en ese momento entre la Iglesia y el Estado, con los nuevos gobiernos, pone a los jesuitas en una situación muy difícil para reintegrarse a las diversas sociedades. Debían adaptar su legado espiritual y organizativo a una nueva estructura social y política. Aunque se decreta en 1814, el proceso de restauración se llevará casi todo el siglo XIX. La compañía renace con cerca de 600 jesuitas para todo el mundo. De estos sobrevivían 42 mexicanos de la antigua compañía, varios de los cuales regresan luego a México. Esto no aparece en los documentos. Por más que yo he consultado los catálogos de la Compañía Universal, nunca aparecen en los jesuitas que existían en 1814, nunca aparecen mexicanos. ¿Pero qué sucedió? Conocí en Roma a un jesuita polaco cuya tesis doctoral versa precisamente sobre la restauración de la compañía. Y él me hizo ver cómo los jesuitas siempre encuentran salida para los problemas. Entonces, como no se podía aceptar nuevos jesuitas en Rusia por orden del Vaticano, lo que hicieron fue una especie de arreglo en el que, aunque no aparecen en el catálogo oficial, sí aparecen en otros catálogos aledaños como adscritos, no como miembros de la compañía, sino como adscritos a la compañía de diferentes países. Y ahí están los 42 mexicanos que entonces todavía vivían. Pero hay otro problema. Esta nueva simiente de los jesuitas tiene distintas formaciones. Los diferentes jesuitas ya no están formados como antes, todos iguales. De ahí que no puede sino constituir una compañía heterogénea, a la que resulta complejo formar un verdadero cuerpo. La restauración de la compañía significa el inicio de una época de enorme trabajo, de 200 años, que lleva a que actualmente sea la orden más numerosa, por lo menos, en la Iglesia. Para algunos autores, la más importante. Como la compañía no está exenta de todas las situaciones que suceden en la sociedad, no está al margen de la sociedad. Cada época le ha planteado preguntas diferentes según diversas situaciones. Esto ha llevado a que los jesuitas busquen también respuestas distintas, aun dentro de la misma restauración. Y ahora quiero centrarme concretamente en algunos aspectos desconocidos de la restauración de la compañía en México. Michel de Certeau, historiador jesuita, muerto hace apenas algunos años y que venía mucho a la Ibero de México y se convirtió, por decirlo así, en el gurú del Departamento de Historia
en cuanto a historiografía. Para todos los que estudiamos historia en la Iberoméxico, Michel de Certeau sugiere que debemos ser comprensivos y misericordiosos con los jesuitas que nos han precedido, tratando de captar el espíritu que los movía. Ser conscientes de que aquellos jesuitas no pueden ser iguales a nosotros. Esforzarnos por tratar de entenderlos en su contexto histórico, a veces sumamente complejo. Relacionarnos emocionalmente con aquellos jesuitas es la mejor manera de entrar a ese otro que es el pasado. Y quizá lo más importante que podemos encontrar es a un grupo de hombres en sus actividades normales, desde sus intentos y con sus condicionamientos. Quizá no podemos hablar ni de logros ni de fracasos. Iba a decir, para recuperar esta historia, hay que reconstruir los hechos con un método riguroso y basándonos en algunas fuentes fidedignas, pero sin faltar a la verdad. ¿Pero cuál es la verdad? En historia, a lo más que podemos llegar es a ofrecer explicaciones plausibles del pasado, a elaborar una narrativa que no puede pretender ser sino solo una serie de aproximaciones a la realidad, que siempre quedará más allá de nuestro alcance. Ya quedó atrás la teoría de que la historia es maestra de vida. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de entender a aquellos jesuitas distintos a nosotros en su contexto, en su situación diferente a la nuestra. Tenemos que aceptar que hay una profunda diferencia cultural que separa nuestro mundo actual, nuestro mundo mental, del universo donde sucedió aquella historia de los jesuitas que restauraron la compañía. Por eso, lo que pretendemos es elaborar solo aproximaciones que nos ayuden a entender un poco más aquellos acontecimientos. La restauración representaba para aquellos jesuitas una gran ilusión, pero al mismo tiempo era todo un reto. No es tan sencillo como decir, hombre, qué bien que ya nos restauraron, que existimos legalmente de nuevo. La extinción de la compañía es como un gran paréntesis, como un gran sueño profundo. Y los jesuitas despiertan 40 años después ante una realidad nueva, ante la sociedad para la que obviamente no están preparados. Aquí concretamente, al regresar, los jesuitas se encuentran con un México muy diferente del que habían dejado. Un país ahora en lucha por su independencia y con una serie de instituciones en crisis. La restauración va a definir un nuevo tipo de ser jesuita. Los jesuitas que regresan en 1814 ya no serán los jesuitas que expulsaron en 1767, aunque sean los mismos, ya vienen cambiados. Y las distintas maneras como fue cristalizando el carisma jesuítico aún no han sido estudiadas a profundidad. Habrá algunos jesuitas que tendrán un papel protagónico
de 1820 a 1867. Otros no volverán a aparecer porque fueron expulsados del país. Algunos se quedarán escondidos y no tendrán más actuación que solo padecer. Pero varios ejercerán desde su refugio un nuevo tipo de liderazgo. ¿Qué era lo que animaba a aquellos jesuitas a ser como eran? ¿Cuál espíritu los movía? Muchos jesuitas que vivieron la extinción de la compañía, entre ellos los que regresaron y la restauraron en México, eran hombres con un horizonte de futuro. No se amilanaban ante el conflicto. Desde antes de la restauración, burlando una serie de peligros, el rey de España había expedido una ley que prohibía que a los antiguos miembros de la compañía regresaran a México. Tenemos datos de que 7 jesuitas volvieron al país en ese momento, y algunos hasta se habían alistado en las fuerzas de Hidalgo, en la independencia, lucharon por la independencia. Esta historia, bastante compleja por lo demás, sobre la situación de los jesuitas, o ya para entonces ex jesuitas mexicanos, durante la supresión de la orden y cómo empezaron a volver al país, esta historia no está escrita, fuera de unos apuntes inéditos del padre Gerardo de Corm, jesuita historiador. Allí aparece, por ejemplo, el caso del padre Juan Luis Maneiro, historiador y biógrafo del padre Clavijero, cuyo nombre lleva la Biblioteca de la Ibero de México. Maneiro había sido expulsado del país muy joven y ya viejito, por eso pongo la foto del centro. Maneiro es el que está a su izquierda y en el centro es cómo regresa al país. Ya viejito aprovecha junto con otros 6 ex jesuitas una real orden que les da permiso para regresar a México en 1799. Pero a los 2 años, la corona expide un nuevo decreto que destierra otra vez a los antiguos jesuitas. Por ser ya un anciano y estar muy enfermo, le conmutan la pena de expulsión por la cárcel y muere al año siguiente, en 1802, preso en el antiguo convento de San Diego, junto a la iglesita que está en Tacubaya, a la mitad del periférico, que desde el siglo XVIII fungía como prisión. Otro personaje es el padre Antonio Frangiuti, un hombre muy inquieto que al regresar estuvo implicado en la lucha por la independencia, junto con el marqués de Rayas, de aquí de Guanajuato. Después heredó una cuantiosa fortuna y prefirió quedarse en sus haciendas de Veracruz para administrar sus muchos bienes. Muere en 1813, también antes de la restauración. Aunque Morelos, ya desde el Congreso de Chilpancingo en 1813, había declarado el restablecimiento de la compañía, oficialmente los jesuitas fueron restaurados en México hasta 1816. 4 jesuitas de la antigua compañía son los restauradores de la orden en México. Los padres José María Castañiza, Pedro Cantón, Antonio Barroso y Miguel Jerónimo González.
ya estaban aquí por lo que se ofreciese, como dice San Ignacio, desde 1809, aunque tuvieron que pasar por muchas peripecias para poder volver a México. En las cartas de estos padres aparece que contra viento y marea salieron de Italia, donde estaban protegidos en los estados vaticanos, en Bolonia y Ferrara, y se decidieron venir a España hasta el puerto de Cádiz, en donde quisieron tomar el barco para regresar a México. Pero son descubiertos en España y metidos a la cárcel, los roban, los apresan, se enferman en la cárcel, se escapan de la cárcel y finalmente pueden tomar el barco para venir a México. Son 4 viejitos admirables. Uno va a ser el provincial, otro el maestro de novicios, otro la hará de ecónomo, y el cuarto, el que quedaba, pues debió ser el súbdito, el único súbdito que había. Casi ya no pueden hacer nada, pero tienen 2 características particulares. Son hombres con una clara visión de futuro, adquirida desde la experiencia espiritual de los ejercicios de San Ignacio, y pronto van a ser inmensamente ricos. Uno de estos refundadores de la compañía es el padre José María Castañiza, el provincial, que estando expulsado en Europa en 1771, poco antes de la extinción de la compañía, hereda una gran fortuna de su papá, que era marqués. Desde allá manda decir que no se gaste esa herencia y que se ponga a trabajar, que tampoco se deje enterrada, que se ponga a trabajar por si alguna vez vuelve la compañía a México. Y ese dinero se pone con el marqués del Apartado, que era su cuñado, de la familia Fagoaga, que era el encargado de apartar el oro y la plata para la corona de España, y era un gran financiero, de manera que era de esperarse que ese dinero produjera buenos réditos, buenos intereses con él. Estaba casado con doña Teresa de Castañiza, hermana del padre provincial. Entonces él pide que se ponga ese dinero a trabajar ahí. Y al regresar él, la reclama la herencia para reiniciar con ese dinero las obras de la compañía. 3 de estos viejitos, porque uno, el súbdito, ya se había ido a su tierra, se vino a Lagos de Moreno, Jalisco, era de por aquí. Yo creo que se desesperó de ser súbdito y se vino para acá. Entonces los otros 3 se presentan ante el virrey Calleja para que los confirme como jesuitas, quien el 19 de mayo de 1816 restaura oficialmente la compañía en México. Les devuelven los colegios de San Pedro y San Pablo, San Gregorio y San Ildefonso, los que conocen atrás de la Catedral de México, eso que le llaman el barrio jesuita, todos esos colegios, con sus templos respectivos. Pero no hayan qué hacer con ellos, porque no tienen personal para atenderlos. Desafortunadamente, el provincial muere pronto, después de 6 meses, y su sucesor, el padre Cantón, logra que le vayan entregando la herencia del padre Castañiza. Pero tampoco saben en qué invertir el capital, debido a la inestabilidad económica y política del país, en plena lucha por la independencia.
Y surge de pronto una solución. Entre los sobrevivientes jesuitas de la antigua compañía estaba el mexicano padre Juan Francisco Arrieta, de Guadalajara, que se había quedado en Roma y fungía como encargado de los negocios para la provincia de México, en el economato general. Cuando se entera de la situación de los jesuitas mexicanos, pide al padre Cantón que le mande el dinero porque encuentra que hay buenas oportunidades de invertirlo en Roma. Compra luego una granja situada en aquella época en las afueras de la ciudad eterna, llamada La Pariola. Pero le sobra dinero. Y entonces consulta al padre Cantón qué hacer con él. El provincial le responde que compre ganado y gallinas para que la granja produzca. Arrieta hace lo convenido, pero de nuevo le sobra dinero. Entonces el padre Cantón le sugiere que construya allí una villa que pueda servir de casa de vacaciones para los jóvenes que empiezan a entrar a la nueva compañía en Roma. Desafortunadamente, algunos años después, los jesuitas mexicanos tienen que vender La Pariola. Cuando vuelven a reabrir en 1819 otras casas dentro de México, como la residencia de Durango y los colegios de Puebla. Pero resulta que La Pariola es actualmente una de las zonas más aristocráticas de Roma. Parioli, junto a la Villa Borghese y cerca de donde desemboca la famosa Vía Véneto y donde se encuentra la mayoría de las tiendas elegantes, restaurantes de lujo y casas de artistas famosos que viven en la ciudad eterna. Voy a levantarme para traducir la frasecita que puse ahí. Parioli, la colonia chic de la capital, una de las zonas más intelectuales y chic de la capital. Parioli es identificada como la colonia chic de Roma por excelencia. La élite artística, política y financiera escoge esta zona como su residencia propia, dando o produciendo o provocando que se construyan en ella una cantidad enorme de villas exclusivas. Otro gallo nos cantara si la provincia de México hubiera podido fraccionar ese terrenito. Pero a los 5 años de haber sido restaurada la compañía en México, en 1821, de nuevo los jesuitas serán suprimidos por un decreto de secularización de Fernando VII y les quitan otra vez todas sus propiedades. Para colmo de males, un año antes, en 1820, los jesuitas habían sido expulsados también de Rusia, donde un día fue su refugio. Para entonces ya había muerto Catalina la Grande y muchos de los que los protegían. Durante casi todo el siglo XIX, los jesuitas de la recién restaurada provincia de México propiamente no pueden tener una acción organizada significativa. Y además son muy pocos.
Nunca llegan a ser 50 en todo el país. Aunque hay algunas excepciones. Varios destacan como estrellas, aunque cada uno en su propia órbita, como el padre Basilio Arrillaga, jesuita de la segunda generación de la nueva compañía en México. Es diputado, senador, rector de la Universidad de México, provincial de los jesuitas, tutor de los hijos de Iturbide y asesor de Maximiliano. Total que no le quedaba nada por hacer. En 1867 es apresado por los liberales durante la presidencia de Juárez. Después de algunas semanas es liberado y muere a los pocos días. Gran parte de su enorme y valiosa biblioteca, él como provincial todavía tenía parte de aquella gran fortuna del padre Castañiza y se dedicó a comprar con ella muchos libros en Europa. Hacía viajes y compraba, sobre todo de dos temas: defensa de la Compañía de Jesús, dado que aquí en México era sumamente atacada, y él compraba libros en francés, en alemán, en italiano, todo lo que él iba encontrando en defensa de los jesuitas. Todavía tenemos una sección que se llama precisamente Basilio Arrillaga, que es Ataques y Defensa de la Compañía de Jesús. Y también compró muchos libros para la formación de los jesuitas mexicanos. Le interesaba mucho que la Compañía de Jesús volviera a tener el nivel académico que había logrado antes de la expulsión. Pero gran parte de esta biblioteca fue decomisada. Algo de lo que quedó lo tenemos en la Ibero de la Ciudad de México, en la sección de libros antiguos de la biblioteca. Está también el padre José Soler, que fue rector del Seminario Conciliar de México en San Camilo. Igualmente el padre Francisco Cavalieri. Eran dos hermanos, este es el mayor. Francisco fue el refundador del Colegio de Puebla en 1870. Y el padre Pedro Spina, científico, astrónomo, con su observatorio en ese mismo Colegio de Puebla y en el de Saltillo. Además, aparte de que los jesuitas de México son pocos, no les faltan conflictos, como el de la familia Lerdo de Tejada. ¿No los he cansado? Ya casi acabamos, ¿ok? El padre Ignacio Lerdo de Tejada, jesuita nacido en España, pero perteneciente a la provincia de México desde 1817, es expulsado del país en 1829. En 1840, en Roma, es nombrado asistente del padre general de la Compañía para España y América Latina, y regresa a México en 1854, un año después de que la Compañía había sido restaurada otra vez. Es tío de Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda, quien en 1856 expide la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos y quita todas las propiedades a la Iglesia. Para entonces la Compañía ya no tenía haciendas ni otros bienes raíces, solo los colegios de San Pedro y San Pablo y el de San Gregorio. Bueno, para ser exactos, ya no tenía nada, porque acababa de ser suprimida de nuevo 3 semanas antes, y otra vez se habían tenido que dispersar los jesuitas. Y también es tío, el padre Ignacio, de Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de México,
que siendo presidente expulsa del país a los jesuitas extranjeros en 1873. Pero para entonces su tío ya había muerto, le evitó esta vergüenza de tener que ser expulsado. En la correspondencia de este padre, del padre Lerdo de Tejada, que pude traer de Roma, porque aquí se había perdido con la Revolución Mexicana, se reflejan todos estos problemas de la familia. Hay cartas del padre a su mamá, de los sobrinos a la abuelita, al padre, etc. O también encontramos otros conflictos en esa correspondencia de estos jesuitas, conflictos internos a la institución de la compañía por la libertad de pensamiento que providencialmente existe entre los jesuitas, como el suscitado por el padre Andrés Artola, jesuita español, visitador y provincial de México, que divide a la provincia por su postura antiaparicionista respecto a la Virgen de Guadalupe. La crisis es la más fuerte que se provoca entre los jesuitas del siglo XIX, porque la mayoría son devotos de la Virgen de Guadalupe, y para la identidad mexicana es una herida muy dolorosa el que el provincial de los jesuitas esté en contra de las apariciones. Por eso elegí esta imagen de Cabrera, que es un pintor amigo de los jesuitas, en el que pone a Dios Padre pintando la imagen de la Virgen de Guadalupe. El padre provincial, Andrés Artola, era amigo de Joaquín García y Casbalceta, autor de la famosa Carta Antiaparicionista. Es uno de los que capitanean el grupo de los que no creen en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y otros son más pintorescos, como el padre Mario Cavalieri, hermano del que mencioné antes, que prefirió vivir en la Ciudad de México en casa de una respetable señorona, pariente del arzobispo Labastida, como apunta el padre Gutiérrez Casillas, otro historiador jesuita recientemente fallecido, que dice: ella encontraba consuelo en la dirección espiritual que le daba el padre Cavalieri. Él, anciano ya y enfermo, decía que necesitaba las atenciones especiales de una persona caritativa y acomodada como esta señorona. No bastaba con ser caritativa, también tenía que ser acomodada. Aquí se manifiesta la dificultad que tuvieron muchos jesuitas para volver a la vida comunitaria después de tantos años de vivir cada uno por su lado. Pero al padre general no le pareció bien este arreglo y lo mandó al seminario de San Camilo, donde casi inmediatamente murió. También está el padre Román Terán, ricachón de Guadalajara, que primero había sido maestro de novicios y luego se fue de la Ciudad de México, aunque era rector del seminario de San Camilo, se fue a la Perla Tapatía a acompañar a su mamá, que estaba ya muy enferma, pero que también era muy rica, y se quedó con ella hasta que murió. Pero luego ya no quiso regresar a las casas de la compañía, y mandó decir que dejaba el rectorado de San Camilo, del seminario, en la capital, porque tenía el peso de tener que administrar su cuantiosa herencia. Fue el primero que tomó a su cargo la iglesia de San Felipe, en Guadalajara, misma que desde entonces y durante muchos años tuvo la compañía. Tampoco, como dice el padre de Corme, pudo avenirse ya a vivir con otros jesuitas.
que le enviaban para tratar de formar una comunidad con él. Pero tenía un sentido de pertenencia y solidaridad a la compañía muy particular. Cuando el padre general solicita ayuda para apoyar la misión de China, él, como buen profeso jesuita, le mandó un enorme donativo a Roma, pero cuando murió no dejó en su testamento ni medio centavo para la provincia mexicana. El general, entonces, prefirió que esa gran suma se destinara a la misión de la Tarahumara, recientemente abierta. Y hasta la fecha existe esa cuentita todavía en Roma. Durante todo el siglo XIX, las estructuras de la vida religiosa comunitaria entre los jesuitas mexicanos fueron muy endebles. Muchos vivían dispersos, hasta que con la paz porfiriana, otro jesuita logra que la provincia dé un salto cuantitativo y cualitativo. Es el padre José Alzola, superior provincial de 1879 a 1900, que recibe la provincia con 48 jesuitas y a su muerte la deja con 248. Logra que la compañía pueda volver a establecer un noviciado, una casa de estudios para los jesuitas jóvenes, 4 colegios, 12 residencias a lo largo del país, y consigue que los jesuitas puedan ir teniendo una participación cada vez más significativa en el terreno de lo social, en una línea que empieza a despuntar y luego privilegiará la compañía, la organización social de los obreros, como el Colegio Pío de Artes y Oficios en Puebla, que se acababa de abrir en 1872, los círculos católicos del Distrito Federal en 1882 y el de Puebla en 1886, que se originan en las congregaciones marianas que lleva la compañía para cumplir con la acción social contemplada en los estatutos. La devoción al Sagrado Corazón desembocará luego en el culto a Cristo Rey, se transforma en Cristo Rey, ya con claras repercusiones políticas a principios del siglo XX. Por herencia, a ustedes les toca significativamente esta experiencia. Estando aquí en zona cristera y teniendo el cubilete a 2 pasos. Se funda una congregación de obreros precisamente aquí en León, Guanajuato, en 1894. Es la primera congregación de obreros que existe en el país. Y una caja de ahorros para obreros en Parras en 1897. La restauración significó para los jesuitas en México todo un siglo en el que resisten y luchan, aunque a veces solo resisten. Porque entre otras cosas, y esto no solo en México, había que pagar el precio por volver a existir, tanto a los nuevos estados, los nuevos gobiernos de los distintos países, como al Vaticano. Quizá no sea tan significativo decir que en México fueron dispersados, suprimidos o expulsados del país varias veces a lo largo de este siglo XIX. En 1821 los dispersan y son restaurados hasta 1853, después de más de 30 años. Pero el gusto les duró poco, porque son suprimidos de nuevo poco más de 2 años después, en 1856,
y duran así otros 8 años hasta que en 1864 los reconocen otra vez. Luego de otros 9 años de vida, en 1873, de nuevo expulsan a varios extranjeros, 13 de los 45 jesuitas que había en el país, hasta 1877 que empiezan a regresar. Después, ya en 1899, es cuando se acaba toda esa época de dispersión de la compañía. Lo más importante, creo yo, es caer en la cuenta de la situación de inestabilidad política en la que vivían, por lo que tuvieron una existencia bastante frágil. Todo un siglo de inseguridad, hasta que, para completar el cuadro, 100 años después de la restauración, en 1914, la compañía de nuevo es expulsada masivamente de México por Carranza. Y quiero terminar con algo como una paráfrasis de algo que dice Dessertó. Y cuando nos sentimos como extraños ante aquellos jesuitas, los otros, ustedes, distinguen en nuestro lenguaje el acento natal, el aire de familia, constatan la permanencia de algunas opciones, aunque bajo formas nuevas, un espíritu siempre reconocible, bajo la variedad de sus expresiones antiguas o modernas. No podemos no haber tenido este pasado, sobrevive en nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación agradecemos al Padre Nacho esta ponencia tan interesante que nos arroja tantos datos, tanta historia, pero bueno, abramos un espacio de diálogo, de conversación. No sé si alguien quisiera comentar algo, preguntarle algo al Padre Nacho. Sí, Cristian. Toda la creatividad misionera, toda la labor que la Compañía de Jesús hizo a través de la evangelización y todas las causas que llevaron a la expulsión de los jesuitas, porque pues es un capítulo muy amplio, ¿verdad?, en donde vamos a China, vamos a Japón, vamos a las misiones guaraníes, a las misiones de Sonora en México, y como queda de alguna manera borrada toda esa visión riquísima de la Compañía de Jesús, y pues como que me gustaría un contexto para poderla entroncar con esto que nos has expuesto tan maravillosamente. Gracias, Cristian. Sí, es motivo de otra conferencia precisamente que tengo sobre este desarrollo, otro par de conferencias sobre el desarrollo misionero en China y en el paraíso de las reducciones del Paraguay. Entre los motivos que se aducen, públicos o secretos, para la extinción de la compañía, existen varios. Uno es, digamos, el motivo político, el gran poder que la compañía había adquirido hasta antes de la expulsión por las Cortes Borbónicas en distintos lados del mundo, es innegable. A través de sus universidades, colegios, instituciones,
congregaciones marianas, etcétera, su influencia en sus ediciones, en sus publicaciones, su peso enorme en las misiones que tenían, con el desarrollo tan grandioso como fueron adquiriendo, por ejemplo, aquí en las misiones de San Luis de la Paz o en las misiones de la Baja California, igual que en el Paraguay, tenían el mismo esquema realmente. Tenía que ser algo no solo evangelizador, digamos, en cuanto a predicación, sino que había que predicar con el ejemplo. Eso estaba muy metido desde la espiritualidad de San Ignacio. Había que dar un nivel de vida digno, o provocar o propiciar que los indígenas tuvieran un nivel de vida digno como hijos de Dios para poder hablarles de Jesús. Entonces, construyeron toda una base económica, social, política, para que pudieran cuajar estas reducciones o misiones. Igual con el mismo esquema el padre Ricci en China, igual el padre Nobili en la India, igual el padre Quino en Baja California, igual los jesuitas del Paraguay. Esto evidentemente que significaba un gran poder político de la compañía. En Paraguay sobre todo, era un país propio de la compañía. El provincial era el presidente de la república y tenía su propio ejército. Todas las misiones eran un país dentro de otro país, o de dos países, parte de Portugal y parte de España. Cuando llega el absolutismo a tomar el poder en las cortes principales de Europa, esto choca frontalmente con los intereses de la compañía. Entonces, ese es el principal motivo que se aduce, el motivo político. También está el motivo económico. Es cierto que la compañía había adquirido grandes posesiones, no solo de tierras, sino también en el desarrollo mercantil. Tanto en Japón como en Baja California, los jesuitas compran flotas de barcos para comercializar, igual en el Paraguay, para comercializar sus productos en Europa. Tienen grandes posesiones de tierra que no son para beneficio de la compañía, sino para beneficio de las misiones o de los colegios. Cuando expulsan a los jesuitas de México, la compañía, la provincia, tiene 167 haciendas, entre las cuales menciono solo dos. La más grande era la hacienda de Santa Lucía, que era propiamente la mitad del estado de Hidalgo, del actual estado de Hidalgo. Y otra de las grandes era una de aquí, del Colegio de San Luis de la Paz, que era la hacienda, si no me equivoco, de San José, que tenía 100,000 hectáreas, para que nos demos una idea. Y era de los colegios pequeños, el de San Luis de la Paz. En fin, esto ciertamente era también un motivo, que en realidad no supo aprovechar la corona, porque malbarató los bienes de la compañía. Todos quedaron fundidos en lo que se llamó las temporalidades de los jesuitas, se vendieron al mejor postor, uno de los cuales fue el conde Romero de Terreros. Con eso hizo grandes desarrollos agrícolas, fundó dos mayorazgos para sus hijos, eran quienes podían comprar, quienes tenían la liquidez en ese momento, pero la corona en realidad dilapidó ese dinero, o lo gastó en los mismos jesuitas porque se comprometió a mantenerlos hasta que murieran, a los antiguos jesuitas, ya para entonces ex jesuitas, y con eso, aunque la pensión era muy corta, pero pues durante tantos años estuvo gastando ese dinero en mantener a los jesuitas. Otro motivo también importante, me parece a mí, que eran todo el conjunto de posturas teológicas y pastorales de los jesuitas, que chocaban ahora ya no tanto con la corona, sino con el papado o con la iglesia institucional, contra la jerarquía.
La compañía empezó a predicar en sus colegios, en sus universidades, una serie de pensamiento, de posturas con un pensamiento mucho más abierto que lo que la época permitía. Por ejemplo, empezó a enseñar que era lícita la independencia de las colonias, que era lícito el tiranicidio, que cuando un rey perdía su autoridad porque se volvía tirano, entonces automáticamente perdía como la representación de Dios como gobernante en la tierra. Con aquella teoría desde Santo Tomás y retomada por el padre Suárez, unos de los jesuitas de la segunda o tercera generación después de San Ignacio, la autoridad del rey no viene directamente de Dios al rey, sino viene a través del pueblo. Y cuando el rey se comporta indebidamente hacia el pueblo, pierde esa autoridad y se convierte en tirano. Y al pueblo le es lícito quitarlo, y por eso es válido el tiranicidio. Eso lo predica la compañía. Obviamente que esto trae graves consecuencias. Otro conflicto fundamental fue todo el suscitado con el obispo de Puebla, por la cuestión de las canas y de las licencias y privilegios de la compañía. Los jesuitas siempre, desde San Ignacio, han tenido una serie de privilegios en su desarrollo pastoral, cosa que chocaba también con la administración de los obispos, de las diócesis. Todo esto molestaba mucho a la jerarquía. Y por último, para no extenderme más en los motivos que se aducen para la extinción de la compañía, estaba un motivo que no es público, que se maneja más reservadamente, que es un famoso pasquín, un folletito que empezó a circular en España, donde se decía que el rey Carlos III era hijo de la reina, pero no del rey, de su supuesto papá, sino de un monseñor, un arzobispo venido de Italia como delegado del Papa, que tuvo sus que veres con la reina. Los jesuitas jamás denunciaron este pasquín, no se opusieron a él, y hay autores que dicen que apoyaron la difusión de este pasquín. O sea, la ilegitimidad del rey, cosa que entonces ya reventó a Carlos III y fue, según dicen, lo que le motivó a tomar la decisión de la expulsión, primero, de los jesuitas de varios de sus dominios, o de todos sus dominios, y después el apoyo a la extinción de la compañía, presionando él y sus familiares, todas las familias Borbón en Europa, contra el Papa Clemente XIV, para que acabara con los jesuitas. Por ahí respondería yo, Cristiano. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. Sí, muchas gracias, Padre Nacho, por la exposición. Ojalá haya otra en donde tú nos pudieras explicar el impacto que tuvo la desaparición de la compañía o la continua desaparición de la compañía en las obras que tenían los jesuitas aquí en México. A mí me parece que fue echarnos un clavado al árbol genealógico de esta institución, ¿no? Sí, obviamente yo no soy jesuita, pero trabajo en una obra de la Compañía de Jesús, le apuesto a la espiritualidad ignaciana, y entonces lo que tú has dicho es un poquito conocer los tatarabuelos de la Universidad Iberoamericana, pues que fue fundada por ahí a mediados del siglo pasado. Entonces, pues muchas gracias, fue muy rica. Mi pregunta es la siguiente. Yo no sabía pues que la compañía había desaparecido, había sido desaparecida parcial o totalmente como 4 o 5 veces en México. Y hay un escrito de Michel de Certeau que tú trajiste a colación, donde decía que tendríamos que reconocer en esos jesuitas como palabras, inquietudes, lenguaje común. Mi pregunta es, ¿a qué atribuyes, digamos, esa dinámica
y esa ganas de no dejarse de la desaparición que impulsó a los jesuitas en diferentes generaciones a reestructurar tanto la compañía como las obras que ellos tenían aquí en México. ¿Qué es lo que los impulsó? ¿Qué está en la base? ¿Cuál es como la causa eficiente para la no desaparición de la compañía desde la propia lógica de los jesuitas? Gracias. Para mí que es evidente que la razón es la experiencia vivida en los ejercicios. La experiencia profunda de los ejercicios de Ignacio que te dan ese valor, esa garra, ese interés de lucha, de pues esperar en Dios más allá de toda esperanza, por decirlo así, de volver, de retomar, de poner solo en Dios todo como si solo de Él dependiera y poner de mi parte todo como si solo de mí dependiera. En toda la experiencia de Ignacio, en los ejercicios que vivimos cada uno de los jesuitas y que compartimos con ustedes, ahí para mí está la clave de esta actitud de resistencia, de lucha, de vigor, de entusiasmo, de reaprender, de readaptarte, de querer volver a construir a pesar de que les quitan una y otra vez todo, por la que los jesuitas siguieron adelante y pudieron reconstruir la provincia, ¿no? Es lo que yo diría. ¿Alguien más? Bueno, también agradecerte por esta información, recreación del caminar de los jesuitas por la historia y por este México nuestro. Cuando oigo que fueron precisamente 40 años, o sea, una cifra simbólica, pues también leo un exilio, un destierro, un caminar de pueblo de Israel casi. Y a pesar de todo, pues resurgen con una fuerza diferente. A lo mejor ya vienen con lo de antes, como decías ahora, con esa fuerza que son o que dan la experiencia de los ejercicios. Y pues a pesar de todo, también como decía David, no sabía que habían dentro de la restauración cuántas veces tuvieron que el trastoque pues de una y otra vez, ¿no? O sea, no los dejaron entrar de lleno nuevamente. Y mi pregunta, bueno, a lo que voy con esto es, ¿qué hacen ellos, por ejemplo, en el momento en el que los sacan de toda su vida, cuando los expulsan concretamente y llegan a Rusia? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que los sigue motivando? O sea, la experiencia de Dios yo creo que es lo que los motiva o los impulsa para seguir. ¿Pero a qué se dedican? Decías que posteriormente la vida comunitaria se había disuelto. O sea, ¿cómo viven en esos 40 años de exilio, pues para mí? Y por otro lado, ¿cómo la retoman? O sea, ¿cómo vuelven a recrear eso que vivieron anteriormente? ¿Cómo lo vuelven a hacer nuevo? La vida comunitaria, la vida pastoral, la vida interior, ¿qué hacen con todo eso? Bueno, he de aclarar que en Rusia es una situación privilegiada en la que viven esos 40 años. Ya habían llegado a Rusia, o sea, desde que empieza la zarina esta Catalina la Grande, la emperatriz, con sus proyectos occidentalizantes, hay un acontecimiento que le hace pensar en invitar a los jesuitas. Mucho antes de la expulsión de los Borbones. Resulta que el pueblo de Rusia es un pueblo bastante ignorante, es un pueblo campesino en su mayoría, aunque los nobles tengan mucho cultivo por los diamantes y gusto por las esmeraldas y los palacios y estas cosas, pero en realidad la cultura estaba muy pobre.
Entonces hay un famoso cometa. Saben que va a pasar un cometa y todo eso es una amenaza para ellos, ¿no? El cometa es un símbolo de amenaza. Sin embargo, la emperatriz se acuerda de que ella es alemana, se acuerda que ella había oído hablar en Alemania, en sus juventudes, de que había algunos jesuitas especialistas en astronomía. Entonces manda a llamar a un padre alemán a que explique qué significado tiene ese paso del cometa de Venus, era Venus, el paso de Venus por Rusia, ¿no? Entonces el jesuita echa ahí una cátedra donde les deja a todos, pero boquiabiertos por el conocimiento que tiene y por la seguridad y la libertad con la que habla. Y ella entonces piensa, yo he de tener jesuitas en Rusia. Y empieza a invitar a distintos jesuitas de, no solo Alemania, de distintos países, a que funden colegios en Rusia. Ella les dota de tierras, como en el mismo esquema de San Ignacio, que para fundar un colegio tiene que haber un grupo de gente rica de la localidad que entregue una cantidad suficiente de dinero a la compañía para que la compañía lo ponga a trabajar y de ahí se compre el terreno, se construye el edificio y se mantenga la biblioteca, los maestros y los alumnos. Ella dota son como 10 colegios los que abren, 8 o 9 al principio, después vienen otros, para que se desarrollen y para que se construyan y para que todo. Y no solo esto, sino que los exime de pagar impuestos, cosa que hace que las haciendas de los jesuitas tengan un auge tremendo en Rusia. Y además los jesuitas empiezan, como su carta de presentación fue un jesuita astrónomo, empiezan a desarrollar observatorios en distintos lugares de Rusia, en Polstok, en San Petersburgo, en Moscú, en distintos lugares, ¿no? De manera que la vida comunitaria en Rusia se mantiene. La institución de la compañía se mantiene a pesar de que venga la extinción, la orden de extinción. La emperatriz no hace público el documento, ella sigue con sus colegios, los jesuitas siguen viviendo donde vivían, siguen con sus obras normales, tienen editoriales, tienen parroquias, tienen misiones, pues toda la labor de la compañía normal. Eso no cambia en Rusia, aunque sea de una manera irregular ante el Vaticano. Sin embargo, en Rusia los jesuitas tienen. Y después empieza el fenómeno de la emigración de los antiguos jesuitas, ya para entonces ex jesuitas, de Europa, entre los cuales están los mexicanos, que van algunos huyendo, por decirlo así, a refugiarse a Rusia, porque allá se vale ser jesuita. Entonces empieza un flujo de bastantes ex jesuitas, uno de los cuales intenta ser el padre, el famoso restaurador de la compañía, José Pignatelli. El padre Pignatelli, en cuanto sabe de la posibilidad de volver a Rusia, inmediatamente le escribe al padre Brososowski, que es el general entonces, de su interés para irse a Rusia, y le dice Brososowski, no, usted quédese allá, allá no sirve más que viniéndose a Rusia, porque el padre Pignatelli tiene un gran poder económico y político tanto en España como en Italia. En realidad él es el puente que hace la restauración de la compañía. En su relación con los distintos papas que se suceden durante la extinción de la compañía. Entre otras cosas, nomás doy este dato, al Papa Napoleón lo apresa y se lo lleva a Francia.
y cobra al Vaticano un gran, digamos, rescate para devolver al Papa a Italia. Pero después lo vuelve a apresar, y la segunda vez quien paga el rescate por el Papa es el padre Pignatelli, de su bolsillo, aunque todavía no son jesuitas legalmente, ¿no? Sin embargo, con eso pues ya la relación con el Vaticano se suaviza, obviamente, porque el Papa puede regresar al Vaticano, ¿no? Por ahí, ¿ok? ¿Algo más? Bueno, yo aprovechando, tenía una pregunta semejante, bueno, agradeciendo también tu participación. A mí me impacta mucho lo de la moneda, así el impacto que tiene. Y una pregunta, hablabas de la Iglesia Ortodoxa en esta etapa de Rusia, entonces, ¿hubo algún diálogo, alguna influencia de esta en el pensamiento de los jesuitas, en esa estancia pues, larga allá en Rusia? No, la relación de los jesuitas con los ortodoxos no es muy fácil, es más bien conflictiva. Los ortodoxos son mucho más tradicionalistas que la mentalidad jesuítica, chocan en muchas posturas. Obviamente los obispos ortodoxos no están de acuerdo con la emperatriz en cuanto que ella impone propiamente a los jesuitas en el país, ¿no? Y les da tantas libertades y tantos privilegios, eso molesta al clero ortodoxo. No hay mucha empatía con los ortodoxos, y por tanto no hay tampoco influencia de la Iglesia ortodoxa en la compañía. ¿Okay? Sí. Padre, muchas gracias por esta plática. Nos da a conocer ámbitos o situaciones que desconocíamos pues de la vida de la Compañía de Jesús en México, y a mí me surge pensar en el tema de la construcción de la nación mexicana, que se da como un trabajo intelectual, según entiendo, en el exilio, y en qué medida ese proceso de la mexicanización o del reconocimiento de la cultura mexicana tiene un impacto en ese proceso de constante supresión, y en lo que en el fondo se reconoce como el que detrás de figuras indígenas, de gentes indígenas, hay personas, digamos, una posición franca de reconocimiento de igualdad y de reconocimiento de esa liberación que propone o plantea la independencia de México. Sí. Tocas un punto muy importante, me parece, igual que los que han dicho los demás, pero que yo no menciono tan directamente aquí. Es precisamente la labor del padre Clavijero. Cuando son expulsados los jesuitas mexicanos, el padre Clavijero, que es de Veracruz, está dando clases en el Colegio de Guadalajara. Él es estudiante apenas, se ordena ya en Italia, y ahí le agarra la extinción de la compañía. Es de las víctimas que no pueden dar clases, no pueden tener parroquia, no pueden tener actividades más que vivir de la raquítica pensión que les pasa a la Corona de España. Sin embargo, es también de los privilegiados y beneficiados del padre Pignatelli. El padre Pignatelli, con su gran fortuna, hereda una gran fortuna en el sur de Italia. Su mamá era condesa en Nápoles. Todavía está el Palacio Pignatelli allí en una de las colonias más elegantes de Nápoles. Ellos son una familia española de Zaragoza, pero que se relacionan con esta rama italiana. Entonces el padre Pignatelli, eran dos hermanos los herederos, dos jesuitas, ex jesuitas para entonces, el padre José y su hermano, que deja de ser jesuita y se convierte en el príncipe Pignatelli. El padre José aprovecha su fortuna
por cariño simplemente, para apoyar a los jesuitas, exjesuitas mexicanos. Primero porque les ve que están en una situación muy deplorable, no tienen ni suficiente comida, se enferman, no viven en casas decorosas, etcétera. Entonces él se encarga de proveerles de todo lo necesario para su sostenimiento, y además se le ocurre, yo digo que la mejor idea, la más brillante idea, comprarles bibliotecas, porque él considera que son mentes pensantes, privilegiadas, que no tienen la oportunidad de estar en ejercicio. Entonces, con estas bibliotecas es con lo que el padre, el clavijero, puede tener la posibilidad de escribir sus memorias a lo que le llama historia de la antigua provincia de México, de lo que él recordaba y con lo que puede apoyarse de la cultura mexicana. Él, y no es el único, él es el que conocemos más, el más, digamos, socializado por la historia, pero hay varios. Él se encarga de rescatar el valor de la cultura mexicana y habla de la nobleza indígena como cualquier nobleza de Europa, habla de la herbolaria como un desarrollo importante de la medicina para entonces en la cultura mexicana. Él defiende pues todos los aspectos valiosos de la mexicaneidad, ¿verdad? Para entonces en Europa el mexicano era sinónimo casi como de indígena desarrapado, y él se encarga de demostrar lo contrario. Como digo, no es el único, está también el padre Iturriaga, que es un famoso filósofo. Hay un certamen en toda Europa, estoy hablando durante la extinción de la compañía, de filósofos, y el filósofo que gana el certamen como el mejor filósofo de Europa es el mexicano, el padre Iturriaga. O sea, es un conjunto de jesuitas que están dedicados a la cultura, al desarrollo del pensamiento, apoyándose en el beneficio del financiamiento del padre José Piñatelli. Con esto respondo un poco a tu pregunta. Bueno, pues es un privilegio escuchar al padre Ignacio, a quien le agradecemos esta conferencia que pues nos muestra claramente de dónde viene la Compañía de Jesús, y retomando sus palabras nos muestra de dónde viene esta garra de la compañía. Y creo que el día de hoy el padre Ignacio nos ha regalado una reflexión que fortalece la identidad que tenemos como comunidad universitaria de la Ibero-León, de una universidad jesuita, y que es muy importante para nosotras, para nosotros, fortalecer esta identidad que nos hace apropiarnos y querer mucho el proyecto ignaciano, ¿verdad? Entonces, bueno, pues quiero leer nada más este agradecimiento que la Universidad Iberoamericana le otorga al padre Rafael Ignacio Rodríguez Jiménez por haber impartido la conferencia La efímera restauración de los jesuitas en México durante el siglo XIX, firma la maestra Mónica María Macuset del Moral, directora general de Integración Comunitaria. Muchas gracias, padre Ignacio.